Esta semana he estado tratando de discernir este mensaje que es difícil de entregar muchas veces. Es un mensaje sobre una historia que es muy rara en la Biblia, que no muchas personas conocen. Algunos ni se enteraron que está en la Biblia. Y lo he titulado No la dejes. Dice Mateo 1, 18 al 23, hablando del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta semana el Señor comenzó hablándome con este versículo y la frase: no la dejes. El texto deja en claro que José era un hombre justo y temeroso y estaba en todo su derecho, por la justicia que le corresponde bajo la ley, a apartar a esa mujer que le había fallado, supuestamente, ¿no? Porque de acuerdo a la ley ella merecía morir por adulterio. Entonces, el dejar a María para José era lo justo, era lo que racionalmente se debe hacer. Y es más, José quería dejarla, pero en secreto, para no perjudicarla, aunque ella merecía castigo. Esto nos demuestra una gran verdad, mis hermanos. Lo que nosotros podemos ver como justo, como que es lo que corresponde hacer, me lo merezco, debo hacerlo, la ley me lo permite, muchas veces no es lo que Dios está mirando como justo. Lo que nuestros ojos ven no es lo que Dios está tratando de hacer, porque nuestros ojos son humanos y se enfocan siempre en mi beneficio. Me dañaron, me perjudicaron, me humillaron, pero no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo por otros lados a través de lo que está sucediendo. No es lo mismo creer que Dios está en control de todo a querer que uno esté en control de todo lo que está sucediendo y pedir que se haga justicia. Isaías 55, 8 al 9 dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Acabamos de decir que Dios no actúa de acuerdo a nuestra justicia, sino de acuerdo a sus planes. Y sus planes son siempre de amor y misericordia hacia la humanidad. La pregunta es esta, mis hermanos: ¿cómo podemos entender más lo que Dios está haciendo? Para José poder entender lo que estaba sucediendo, Dios tuvo que mandarle un ángel. Y recién desistió de la idea de dejarla. Él iba a dejarla, era lo que correspondía, pero Dios tuvo que hacerle saber sus pensamientos, sus planes a través de un ángel. ¿Cómo podemos entender más la misericordia de Dios en acción? Porque a veces Dios no tiene por qué decirnos a nosotros todas las cosas, pero nosotros demandamos muchas veces para tomar decisiones. José actuaba en cuanto a la justicia de un corazón herido. Su lógica era: si me traicionan de esa manera, lo más justo es que haga esto, que la deje. Muchos de nosotros pensamos de que Dios va a estar de acuerdo a nuestra propia forma de vivir, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos tan insignificantes para los planes de Dios. Para lo que Él está haciendo, nosotros no alcanzamos a dimensionar ni ver lo que está sucediendo. La buena noticia para nosotros, porque hay una buena noticia, mis hermanos, que la da el apóstol Pablo, y esa noticia nos ayuda a entender un poquito más lo que Dios está haciendo y no lo que nosotros merecemos según nosotros, ¿no? Hay 4 requisitos necesarios que el apóstol entrega para poder entender un poquito más lo que Dios quiere hacer. Y si vamos a Efesios 3, 17 al 19, dice: pido también que por medio de la fe
Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Entonces aquí vemos 4 requisitos claros para poder entender un poquito más lo que Dios puede estar haciendo. Y el primero que dice es por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo. Si nosotros tenemos fe en Cristo, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y estamos tratando con todas nuestras fuerzas de vivir una vida de acuerdo a sus enseñanzas, entonces nosotros vamos bien, tenemos fe en Cristo. Segundo dice, teniendo a Cristo habitando en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Significa mantener una relación saludable con Cristo a través de la oración, el congregarse, el pertenecer al cuerpo de Cristo y no despreciar el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y luchar por agradar a Dios con nuestra forma de vivir. Tercero dice, echen raíces. ¿Qué significa echar raíces? Es crecer espiritualmente en algún lado, trabajar para el reino de Dios, no andar saltando de aquí para allá, sino que echen raíces en un lugar para que haya crecimiento. Pero el cuarto dice, cimentándonos en el amor. Y ahí está el gran problema, porque la mayoría de las personas piensa saber lo que es amor, pero no sabemos. Todos pensamos saber que amamos a una pareja, pero realmente ¿la amamos o lo amamos? Y no me refiero a amar a nuestros hijos o a nuestros padres o hermanos, porque es fácil amar a los que son de sangre, ¿no? Estoy hablando de amar a una persona que no tenía nada que ver conmigo. Muchos pensamos que sabemos lo que es amar y actuamos de acuerdo a nuestro entendimiento de eso, cuando la verdad es que para nosotros el amar se basa en el gusto. Cuando una persona nos gusta físicamente, nos enamoramos. Cuando nos gusta la personalidad, la forma de ser, lo respetuoso, lo divertido que es, entonces nos enamoramos y hablamos de amor. El gran problema es que enamorarse no es amar a alguien. Estudios científicos demuestran de que el hombre se enamora, o la etapa de enamoramiento dura de 3 meses a 3 años. Y es un balance químico que le hace sentir cositas en el estómago y andar pensando y entregar cierta área que se siente, ay, la amo, lo amo, pero se pasa. Una vez escuché una gran verdad de un predicador que dijo, para llegar a amar a una persona hay que desenamorarse. Mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos igual que José. Algo nos pasa y decimos, voy a dejar la fe porque ya no me siento igual. Voy a dejar de leer la Biblia porque no me siento igual. Voy a dejar de buscar a Dios. Voy a dejar de congregarme porque como que ya no siento. No me siento como antes. Se me está pasando el enamoramiento. Voy a dejar de orar porque no siento de orar. Voy a dejar de enseñarle a mis hijos la palabra porque no me nace ya. Voy a dejar de estudiar la palabra en los estudios bíblicos porque se ha complicado mi horario. Voy a dejar de compartir mi fe cristiana porque es más fácil callarse. Voy a dejar de creer en Jesús a la manera bíblica y voy a creer a mi manera, la moderna. ¿Y cuál es esa? No necesito ir a la iglesia, no necesito hacer nada, Dios me ama y punto. El mensaje que Dios ponía en mi corazón esta semana para la iglesia es el título, no la dejes. Y para poder entender a cabalidad de lo que estoy hablando, vamos a ir a una historia que está en la Biblia, en la cual Dios revela, hace un esfuerzo tremendo para que veamos de la forma que Él nos ama. Ya que Dios no vive tiempos de enamoramientos. Dios no tiene periodo de 3 a 3 años
de 3 meses a 3 años, donde nos ama Claudio, pero después del tercer año ya como que no me gustó mucho. Claudio no es lo que pensé. Dios no se enamora de nosotros. Él nos ama con amor eterno. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y si vamos al Antiguo Testamento, libro de Oseas, profeta Oseas, vamos a ver la historia de cómo Dios nos quiere cimentar en el amor, para que entendamos que los planes de Dios muchas veces son más grandes que la justicia de nosotros. Esta historia sucede en un tiempo muy doloroso para Dios. Inmediatamente después que muere el rey Salomón, se produce una guerra civil en Israel. Las 10 tribus del norte decidieron no pagar impuestos, no juntarse con las otras tribus, y decidieron comenzar a adorar a Baal. Y la tribu del sur, que era la tribu de Judá, decidió seguir adorando a Jehová. Era un tiempo donde se le mandó una estocada directa al corazón a Dios. Porque si hay algo que a Dios le duele en lo profundo, es que lo cambien por diosesillos. En este ambiente Dios levanta un profeta llamado Oseas, con un mensaje muy estremecedor. Dios estaba muy dolido, le dolía profundamente en su corazón que su pueblo, 10 tribus, le hayan dado la espalda totalmente. Los tenía que ver cómo ellos se preparaban para hacer culto a Baal. Se vestían, se adornaban, hasta el punto de sacrificar sus hijos a Baal. Un dolor tremendo en el corazón de Dios. Y Oseas 1, verso 2 dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo: ve y toma por mujer a una prostituta y ten con ella hijos de una prostituta, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblajin, la cual concebió y le dio a luz un hijo, el primer hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, que la explicación da a entender que significa: ese es el valle en el cual haré justicia. Hasta ahí va todo bien. Podemos pensar que esa mujer apreció y entendió que un hombre digno de autoridad, como el profeta Oseas, que representaba a Dios en la tierra en ese tiempo, porque Dios en el Antiguo Testamento hablaba al pueblo a través de sus profetas, que la escogiera a ella para casarse. Y muchos historiadores dicen como Dios no le dijo el nombre, él fue y buscó a una que le gustara, una prostituta que le gustara, quizás una ex amiga que se desvió del camino y él siempre le tuvo aprecio, quizás con la que creció y vio en el barrio y le fue mal, pero él siempre tuvo un amor platónico por ella. Y como Dios le dijo: ve a buscar a una prostituta y cásate con ella y ten hijos, él dijo: esta es la mía, voy a rescatar a esta mujer. Y se acordó de Gomer, mi vecina quizás, y se casó con ella. Tuvieron un hijo. La palabra del Señor dice que ese hijo que nació era hijo de adulterio, no era del profeta. Bueno, vamos a suponer que él no sabía lo que estaba pasando. Después el verso 6 dice: Gomer volvió a concebir y dio a luz una hija ahora. Entonces Dios le dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Rugama, que significa no amada. Y quizás el hombre andaba un poco feliz, pero cuando abría los ojos se daba cuenta que esta hija no se parecía mucho a él tampoco. Pero él la escogió, él la quiso redimir, él buscó a Gomer y dijo: quizás esta va a ser la última vez que me hace esto. Vamos a seguir adelante. Y en el verso 8 dice:
Después de que Gomer destetó a lo Rugamal, la hija que acababa de tener, esta volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces Dios dijo: ponle por nombre Loami, que significa no es mi pueblo. Otra vez, esta mujer volvió a fallarle a quien la había redimido. Otra vez, como que la historia no encuadra para que se diera cuenta de que ese profeta representante de Dios le había dado un lugar de honor tan grande. Después de tener 3 hijos, Gomer seguía deslizándose cada vez más bajo hasta llegar a ser una mujer de la calle. Y decidió dejar al esposo, al profeta, y decidió dejar a los hijos. Y se fue a vivir con más hombres. No pasa mucho tiempo, mis hermanos, cuando Gomer termina siendo esclava, vendida de un hombre a otro hombre. Y cada vez que la vendían, el precio de ella era más bajo. Cada vez que la vendían, tenía menos valor porque su belleza ya se había esfumado. Ya no era la jovencita que trató de rescatar el profeta. Ya había tenido 3 hijos, ya habían pasado muchos hombres y ahora era una esclava que era vendida. Su precio había bajado tanto que solamente la compraban, no como mujer, sino como un animalito más que se compra, porque no la veían con belleza ni valor como mujer. Su pecado no solamente había quebrantado el corazón de su esposo, sino que su pecado también había dañado a los hijos. Y no se daba cuenta o no le importaba, porque ella vivía haciendo lo que le gustaba. En el capítulo 3 de Oseas, vemos cómo Oseas busca a su esposa y la compra otra vez. Oseas capítulo 3:3 dice: después el Señor me dijo de nuevo: ama a una mujer que tenga muchos amantes. Ámala así como el Señor ha amado a los israelitas, porque se hayan alejado de él para adorar a otros dioses, y le encante comer pasteles de uvas pasas. ¿Y qué creen que hizo el profeta? Dios no le dijo agarra la misma. Podría haber ido a agarrar a otra que era, no sé, a lo mejor iba a cambiar. El profeta fue y buscó a la misma que lo había traicionado 3 veces. Y no fue fácil encontrarla. Tuvo que descender a los lugares donde se traspasan esclavos. Y tuvo que buscar reconocer a una mujer que era irreconocible. Ya no era la mujer bella. Era una esclava hedionda y sin valor. Y cuando la ve, él decide pagar todo lo que sea necesario para que esté con él otra vez. Hasta el momento hemos hablado de lo terrible que era esta mujer, Gomer. Pero esto aparece en la Biblia como una enseñanza para nosotros, mis hermanos, la iglesia de Dios. Mis amados hermanos, amada iglesia Creekside, la esposa infiel de Oseas somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia conquistada y comprada por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. No somos mejor que Gomer, la esposa infiel. Nosotros también somos constantemente infieles a nuestro amado Dios. Y al igual que Gomer, nosotros necesitamos urgentemente aprender a amar y no guiarnos por lo que nos gusta hacer. La iglesia de Cristo es la novia que ha sido desposada para Cristo. Pero el corazón de Dios es como el corazón del esposo herido por nuestra infidelidad. Con facilidad nosotros nos alejamos de Dios.
como Gomer. Con facilidad nosotros nos alejamos y dejamos de orar y de hablar con nuestro Dios, como Gomer. Con facilidad nos alejamos y dejamos de leer la Biblia, como Gomer. Con facilidad mentimos, chismoseamos, insultamos, peleamos y nos apartamos de Dios, como Gomer. Con facilidad nos alejamos y fornicamos, adulteramos y hacemos actos que hieren a Dios, como Gomer. Con facilidad nos alejamos de Dios y jugamos a visitar la iglesia. Así como Gomer visitaba la casa de repente, pero no se quedaba con su esposo. Iba a ver a los hijos quizás, pero le atraía más estar con otros hombres. Dios le habla a su pueblo infiel en el siguiente capítulo de Oseas. Y esto es lo lindo, que el Señor provee una salida para el problema. Porque Dios estaba utilizando al profeta para demostrar y mostrar cómo Él se estaba sintiendo con el pueblo de Israel. Y al igual como el profeta fue a buscarla a lo más bajo y volverla a comprar, Dios se propuso en su corazón un plan. Y ese plan, ¿saben cuál era? Voy a volver a conquistarla. Se echó perfume, se bañó, armó la forma en que uno conquista y dijo: voy a volver a ganarme el corazón de esa mujer. Quizás hay miles de otras disponibles, señoritas, pero ella es la que vale la pena. Dice Oseas 2, capítulo 14, Dios hablando: pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh, amada iglesia, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Mis hermanos, no importa lo que hayamos hecho ni tan lejos nos hayamos ido de parte del Señor, Él nunca nos va a dejar de amar. Mis hermanos, debemos estar conscientes que aunque Dios nos ama, nuestro pecado también va a afectar a los que están a nuestro alrededor. Y quizás a los que no queremos herir. Pero Dios aún así nos ama. Lo más triste es que nuestro pecado le trae dolor al corazón de Dios. Y aún así, Dios nos ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 7:23 dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. ¿Le suena parecido a lo que le pasó a cierta mujer? Pero Dios no la dejó. Su esposo no la dejó. Primera de Corintios 6:20, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Primera de Pedro 1:18-19, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Juan 14:15 dice: si me aman, esposa mía, amada mía, si me amas, guarda, obedece mis mandamientos. Jeremías 32: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos: nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Yo los voy a conquistar otra vez. Aunque nos apartemos, aunque le hemos fallado varias veces al Señor, y no tiene sentido con la lógica de que Dios siga amándonos, el Señor nos tiene juntos aquí para decirnos: yo comienzo a conquistarte otra vez. Yo no me doy rendido por ti. Los que hemos pasado por un divorcio sabemos lo difícil que es pasar el tema de un fracaso matrimonial. Y a veces no se vive en el mismo instante, se vive a través de las décadas que vienen después. Dios no divorcia a nadie. Dios busca a la amada y la lleva al desierto y la comienza a conquistar dulcemente. Dios no es como el esposo que vota, sino que Él otra vez vuelve a hacer el papel que para muchos sería de un tonto. Eso se llama amor. Eso se llama amar incondicionalmente a quien nos ha fallado. Pero nosotros tenemos la libertad de rechazarlo o dejarnos amar. Quiero terminar con un verso que es súper conocido para nosotros, pero habla del esposo que busca en el desierto y descendió, se hizo hombre de su gloria para que nosotros lo conociéramos. Nos enseñó a vivir. Él murió y resucitó para que nosotros aprendamos a morir y a resucitar también. Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros qué es el amor? Porque el amor nunca abandona. El amor de Dios no tiene límites. Cuando su palabra dice que nunca comprenderemos ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho del amor de Dios, está tratando de decir una tremenda verdad que nadie puede entender. Pero nos podemos dejar amar una vez más. Dios nos perdona todo lo que hemos hecho, pero nos lleva al desierto, donde nos vamos a sentir acorralados y vamos a tener que clamar y reconocer que solamente hay uno que nos ama. Solamente en el desierto vamos a quedar con un esposo. Los amantes quedan tirados por las calles, ya no nos llaman, ya no somos atrayentes. El mundo nos va a abandonar, nos va a usar y nos va a abandonar. Vamos a quedar solos con Cristo y Él nos va a seguir amando. ¿Cuántos han estado solos?
Yo recuerdo una vez en mi apartamento que me sentí muy solo. Y le dije al Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no tenía sentido porque yo sabía por qué me podría haber abandonado. Hoy cuando me miro predicándole a ustedes, en un lugar de honra, con una esposa preciosa, 3 hijos sanitos, yo digo, yo no soy mejor que esa mujer que se portó mal. Simplemente Dios me sacó de un desierto y me volvió a enamorar. Amada iglesia, ¿por qué te niegas a dejarte enamorar por el Señor? ¿Por qué la lógica? ¿Por qué tu comprensión? Como dice la palabra, sus padres le enseñaron la forma de vivir, el país, el sistema educativo. ¿Por qué sigues poniendo todo eso hacia el amor de Dios? Te fueras donde te fueras, el Señor te seguiría buscando. Volvieras a tu país, te fueras a Canadá, te fueras a Australia, el Señor te seguiría buscando como Dios busca a los que les fallan, a las que les fallan. Porque Él nos ama, nos persigue ese amor. ¿Cómo no nos va a amar si Él entregó todo para llegar donde vivimos nosotros en este planeta y revelarse a nosotros? ¿Por qué va a dejar de esforzarse si Él sabe que fallamos? Por eso murió y resucitó, para que tengamos la opción de decir: me arrepiento, perdóname Señor, como el ladrón en la cruz, y tengamos la oportunidad de demostrar con frutos de arrepentimiento que queremos cambiar. Para muchos hermanos es tiempo de volver a casa con el esposo. Es tiempo de dejar de andar visitando la casa y saliéndonos a la calle, porque Cristo es el amante, el esposo fiel. Pero después que morimos, o si Cristo viene antes, ya no hay más esperanza. Hoy es el día de entender el verdadero amor del Señor. Pongámonos de pie, por favor.